Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, y créanme, este vídeo está cargado de una energía especial, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en la mente de muchos. Un misterio que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, Ander Ercel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, hoy vamos a hablar de su supuesta conexión secreta revelada. Prepárense para sumergirse en un torbellino de rumores, indicios, y quizás, solo quizás, la confirmación de algo que muchos hemos estado esperando. Si les encanta estar al día con las últimas noticias del mundo de las celebridades, los dramas turcos y los chismes jugosos, entonces este es su lugar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les hago una invitación que siempre me llena de alegría. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras aventuras informativas y entretenidas. Ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque la historia que les voy a contar hoy es de esas que te atrapan desde el primer minuto. Durante meses, si no es que años, los nombres de Ander Ercel y Kerem Bürsin han estado íntimamente ligados en la imaginación de sus fans. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, que en español se tradujo como Llaman a mi puerta, la química entre ellos era innegable, palpable, casi electrizante. Era una de esas conexiones en pantalla que trascienden la ficción, que hacen que el público se pregunte ¿será que esto es solo actuación o hay algo más entre ellos? Y esas preguntas, esas dudas, se han alimentado de innumerables avistamientos, de comentarios sutiles, de gestos que para los ojos más observadores, gritan algo está pasando aquí. Hoy, vamos a desgranar cada uno de esos hilos que tejen esta narrativa de una posible conexión secreta. No se trata solo de especular, sino de analizar las pistas, de examinar los hechos y de presentarles una visión lo más completa posible de lo que podría estar ocurriendo detrás de los focos y las cámaras. Empecemos por el principio, por esa magia que desplegaron en Sen Kalkam. Ander Ercel, conocida por su belleza deslumbrante y su talento para transmitir emociones complejas, interpretó a Eda YLDZ, una joven soñadora y apasionada. Kerem Bürsin, por su parte, encarnó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero con un corazón que, poco a poco, se fue abriendo. La historia de su amor en la serie, llena de altibajos, de malentendidos y de momentos de ternura indescriptible, capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Y es que cuando la química entre dos actores es tan real, tan sincera, es difícil no proyectar nuestros propios deseos y esperanzas en esa relación. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se apoyaban mutuamente en las escenas, todo ello contribuyó a crear esa ilusión de que quizás estaban viviendo su propio romance fuera de los escenarios. Pero como sabemos, el mundo del espectáculo es un entramado complejo de relaciones públicas, de percepciones y, a menudo, de un cuidadoso manejo de la imagen. Sin embargo, incluso en medio de toda esa maquinaria, hubo momentos que hicieron que los fans dijeran algo me dice que esto va más allá. Por ejemplo, los viajes que compartieron, a menudo presentados como amistades o como compromisos laborales, pero que se repetían con una frecuencia que no pasaba desapercibida. Las fotografías espontáneas, las historias de Instagram en las que aparecían juntos, a veces de forma casual, otras veces con una complicidad que rozaba lo íntimo. Cada una de estas pequeñas instantáneas se convertía en material de análisis para sus seguidores, que buscaban en cada detalle una pista, una confirmación de sus sospechas. Y no podemos olvidar las entrevistas. Las entrevistas. Es en estos espacios donde, a veces, las palabras dicen más de lo que pretenden. Hemos escuchado a Ande y a Kerem hablar el uno del otro con un respeto y una admiración que, si bien pueden ser profesionales, a menudo suenan a algo más profundo. Comentarios sobre la personalidad del otro, sobre su ética de trabajo, sobre la facilidad con la que se entendían en el set. En muchas de estas conversaciones, se percibía una conexión genuina, una comodidad mutua que iba más allá de lo que se esperaría entre simples compañeros de trabajo. A veces sus respuestas se entrelazaban, como si estuvieran leyendo la mente del otro, o como si compartieran una jerga secreta que solo ellos dos entendían. Ahora bien, llega el momento de hablar de lo que podría considerarse la revelación de esta conexión secreta. Y es que en el mundo de la información digital y las redes sociales, una imagen, un like, un comentario pueden tener un peso inmenso. Hemos visto a ambos actores interactuar en redes sociales de maneras que han alimentado constantemente los rumores.
Comentarios cariñosos en las publicaciones del otro, likes a fotos antiguas, o incluso, en ocasiones, la reposteada de contenido que sugiere una cercanía especial. Para los fans, estos pequeños gestos son como migas de pan que llevan directamente a un banquete de especulaciones. Y si hablamos de conexión secreta, debemos considerar la posibilidad de que haya habido un intento deliberado de mantener su relación en privado, al menos al principio. En una era donde cada movimiento de las celebridades es escrutado, mantener una relación personal alejada del ojo público puede ser un desafío monumental. Quizás, lo que hemos percibido como secreto, no era tanto una ocultación, sino una elección consciente de proteger su privacidad y su relación de la intensa presión mediática. El hecho de que ambos hayan sido tan discretos, en lugar de negar rotundamente cualquier tipo de relación, también ha alimentado la intriga. Además, es importante recordar que tanto Ander Zell como Kerem Bürsin son figuras públicas muy queridas, y la noticia de una relación entre ellos tendría un impacto significativo en su base de fans y en el panorama del entretenimiento. Es natural que ellos y sus equipos tomen decisiones estratégicas sobre cómo y cuándo compartir información personal. Lo que para nosotros parece un secreto revelado, para ellos podría ser una etapa más en la evolución de su relación, gestionada con cuidado para minimizar el impacto negativo y maximizar el positivo. Hemos visto también cómo sus vidas personales se han entrelazado de manera más profunda a través de eventos compartidos. Viajes de vacaciones, encuentros con amigos en común, celebraciones familiares a las que ambos han sido invitados. Estos momentos, documentados a veces por terceros o compartidos de forma sutil en sus propias plataformas, refuerzan la idea de que su vínculo va más allá de lo profesional. Es un indicio de que sus vidas se están cruzando de manera significativa, que hay un espacio importante que comparten en sus círculos sociales más cercanos. Y aquí es donde entra en juego la interpretación de los fans. Los seguidores de Hande y Kerem han desarrollado una habilidad increíble para descifrar el lenguaje no verbal y los mensajes subliminales. Han analizado cada fotografía, cada vídeo, cada declaración, buscando la confirmación de lo que sienten que es obvio. Para muchos, la intensidad de su conexión en Senkalkam fue tan auténtica que cualquier otra interpretación les resulta difícil de creer. Pero, ¿qué significa realmente una conexión secreta revelada? Podría significar varias cosas. Quizás se trata de la confirmación explícita de que están juntos como pareja, un anuncio oficial que pondría fin a meses de especulaciones. O tal vez se trata de una revelación más sutil, un indicio fuerte y claro de que su relación ha evolucionado a un nuevo nivel, aunque no se haga un anuncio formal. Podríamos estar hablando de que ante la evidencia, los rumores ya no son solo rumores, sino una realidad que se hace cada vez más difícil de ocultar. Es fascinante observar cómo la dinámica de las redes sociales ha transformado la forma en que las celebridades interactúan con su público y cómo el público, a su vez, participa activamente en la construcción de narrativas sobre sus vidas. Los fans se convierten en detectives, en analistas en parte integral del ciclo de noticias y de la construcción de la imagen pública. Y en el caso de Ander Zell y Kerem Bürsin, esta dinámica ha sido especialmente intensa y apasionada. Ahora, pensando en el futuro, ¿qué nos depara esta supuesta revelación? Si efectivamente están juntos, podríamos esperar verlos compartir más abiertamente su relación, quizás en alfombras rojas, en eventos públicos, o a través de publicaciones más directas en sus redes sociales. Y por supuesto estaríamos todos ansiosos por verlos trabajar juntos de nuevo en futuros proyectos, o simplemente seguir sus vidas individuales con la perspectiva de que sus caminos están entrelazados. La belleza de estas historias, de estas conexiones que trascienden la pantalla, es que nos recuerdan la humanidad de estas figuras públicas, que también buscan amor, compañía y felicidad. Y el hecho de que nosotros como espectadores nos sintamos tan involucrados, tan interesados en sus vidas personales, habla de la conexión emocional que hemos forjado con ellos a través de su arte. En resumen, la supuesta conexión secreta entre Ander Zell y Kerem Bürsin es una historia que se ha tejido con hilos de química en pantalla, de interacciones públicas y privadas, y de la incansable dedicación de sus fans. Si bien no podemos afirmar con certeza absoluta la naturaleza exacta de su relación sin una confirmación oficial, la evidencia acumulada apunta a una conexión profunda y significativa. Hemos repasado los momentos clave desde su colaboración en Senkalkam hasta las sutiles señales en las redes sociales y los eventos compartidos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la intrigante conexión entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores,
las pistas y las especulaciones que rodean a estos dos talentosos actores. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta conexión? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Antes de despedirme, recuerden que su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y entretenimiento sin fin. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.